buen día. Estamos aquí con Gabriela González López. Bienvenida, Gabriela. Gabriela va a presentar en el ciclo anfitrión la obra Poeta Niña, con su compañía Equipo Teatral Sencillo. La función va a ser el sábado 9 de abril a las 20 en el Espacio Teatral del Borde. Así que bueno, buen día, Gabriela, bienvenida. Buen día, Paula, muchas gracias por la invitación y por el reportaje. Un placer, un placer. Gabriela, nos gustaría que nos cuentes a nosotros, al grupo que va a venir a ver Poeta Niña, a la gente, al público, que nos cuentes un poco cuál es tu recorrido como artista, cuáles son los caminos que has andado hasta llegar a hoy, a este espectáculo. Bueno, mis recorridos como artista son un poco multidisciplinarios, porque toda mi formación, a veces nuestra formación, seguramente nos pasa a muchos, empezó mucho antes de que nos demos cuenta, y un día estábamos profesionalizándonos, ¿no? Pero bueno, todo mi recorrido es un recorrido que transcurre como haciendo centro en el teatro, pero que transcurre también por la danza y la música. Tengo otra faceta, así como cantante de fado, además de mi faceta de actriz. Y bueno, y después, a partir de la profesionalización, ¿no?, en la formación, inclusive al ingresar a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ahí tomé contacto con cierto tipo de técnicas corporales, y bueno, eso también después fue todo un aspecto que fui profundizando en mi formación, pero que va después llevándose a la práctica, no solo pedagógica, sino también de la investigación, ¿no?, de cómo encarar el trabajo desde una concepción que implica estar como inmersos en nuestros sentidos, ¿no?, y produciendo desde ahí, ¿no?, todo el bagaje de autoconocimiento que dan las técnicas corporales conscientes, que para mí, digamos, por ahí estoy diciendo algo muy técnico, pero bueno, pienso que es interesante, ¿no? Después del conservatorio, yo entrené varios años con Augusto Fernández, y para mí también sus técnicas de actuación, sus propuestas técnicas de entrenamiento tenían mucho que ver con lo autocognoscente, entonces también es una cosa que a mí se me junta, digamos, o se me articula con ese trabajo. Y después también me pasó en la técnica vocal, que en un momento hice un cambio de una técnica vocal a otra, y conocí el método Rabine, y también es un método que está muy organizado desde la propiocepción, es decir, de cómo nos percibimos y no tanto de cómo nos oímos, y pasa lo mismo con las otras técnicas que muestro, ¿no? Y eso es como una manera que a mí, porque cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no?, que a mí me habilitó, a encontrarme con cosas propias, o a poder desarrollarlas, y por ahí más inesperadas, ¿no?, que es como un poco también la idea que para mí es ser artista, que es explorar y potenciar lo que en cada uno es singular, ¿no? Pero para eso tenés como que estar todo el tiempo encontrándote con lo que desconoces de vos, ¿no? Total, sí, sí. Así que bueno, mi recorrido, tuve por suerte muchos maestros inspiradores, porque para mí Augusto fue un maestro muy inspirador, tuve un maestro de dirección que fue Jaime Kogan, que también fue una persona muy inspiradora, después María Inés Azarri, Ay, María Inés. Y que, bueno, excelente. Fue profe excelente, mía también, sí. Y sí, que bueno, es una persona con la que sigo en contacto, muy inspiradora. Después también tomé clases con Iris Scacheri,
bueno, también una persona muy inspiradora, ¿no? Como todas estas personalidades que te habilitan herramientas, pero que están en función de que vos te las apropies, no de que copies nada, ¿no? Y que vos las Totalmente. articules con tu universo. Y bueno, y después también la otra persona que considero así en el mismo rango de maestra inspiradora es Margarita Valli, que con ella hice mapping y videoinstalaciones, pero bueno, toda su mirada, ¿no? Es como súper inspirador. Bueno, entonces esa, digo, más allá de que uno siempre está en constante formación, y que ahora ya terminé de cursar, por ejemplo, la maestría de la UNICEF, estoy con la tesis, y que mientras tanto haces cursos y todas esas cosas que a todos en general nos gusta, porque es una manera de esto, ¿no? Para mí el arte lo entiendo como una disciplina de autoconocimiento para quienes lo practicamos y para quienes son espectadores también, ¿no? Como un gran espacio de resistencia cultural también, ¿no? De resistencia humana, de espacio de los sueños, de espacio, y esto tiene que ver con la obra también, ¿no? O sea, lo importante que es tener en nuestras vidas, no importa a qué nos dediquemos, espacios de inspiración, espacios donde Totalmente. la imaginación funcione, espacios donde entremos como en sintonía con una comunidad, la que fuere, porque a veces estamos sentados en una sala al lado de alguien que no conocemos, pero que es nuestra comunidad, porque llegamos a la sala a ver algo y entrar en sintonía con el artista y con los demás espectadores, y conectarnos en ese momento, aunque no hablemos, ¿no? O sea, lo que es esa profunda conexión humana que se da a través del arte y que para mí, bueno, no se da a través de otras cosas, se dan otras cosas. Totalmente, claro, 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 claro. Sí, sí, y de Así verdad, que, ¿no? Momentos y situaciones y búsquedas de verdad, porque hay tan poca verdad en la actualidad y en el mundo que de repente el arte es un espacio de resistencia de la verdad también, ¿no? exactamente. Sí, Y sí. de la verdad en toda su, ¿no? Como que fuimos identificando un poco la verdad con, no sé, las noticias, o como con un Sí, recorte, claro. ¿no? Y Sí, entonces, bueno, como de la verdad de varios aspectos de la experiencia humana, ¿no? tal cual, A Gabriel, veces tal cual. también, inclusive para los que nos dedicamos a esto, está muy como identificada la verdad con lo racional nada más, por Claro. ejemplo, ¿no? También, bueno, son muchos aspectos. Y, y bueno, la obra trata bastante de eso, digamos, particularmente es una obra que, que propone entrar en una dimensión poética donde un personaje nos va no quiero decir contar porque no es que es una narración, nos va a hacer entrar a, a toda su experiencia que como mujer tuvo que atravesar para poder escribir y hacer valer sus palabras. Ajá, ajá. ¿Cómo nace la historia? Ayer estaba viéndote en una red social y veía algo que me pareció súper interesante, así contalo vos, contalo vos. La historia pasó una cosa genial. Yo tenía varios materiales acopiados, tenía con intenciones, con la sensación de que tenía un germen de algo y no lograba no lograba engranar, digamos, ¿no? Entonces me juntaba conmigo misma y los materiales, sacar mi espacio de trabajo, y bueno, pero no engranaba. Y un día, como si no tuviera nada que ver con eso, yo estaba de gira en Madrid y habíamos hecho un concierto
un lunes a la noche, porque esta parte no la conté, pero es muy interesante. Y en ese concierto venía una amiga que fue compañera del conservatorio, que vive en Madrid hace muchísimos años, está casada con un español y tiene sus 2 hijos, unos hijos mellizos, que me conocen a mí desde que nacieron, digamos, más o menos, ¿no? Y la mamá vino, porque era el lunes a la noche, vino al concierto y me comenta que su hija, que se llama Lucrecia, estaba muy ofendida porque como el concierto era el lunes a la noche no había podido venir. Entonces organizamos que el miércoles, o sea, nosotros ya teníamos planeado encontrarnos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, al final el encuentro que se planeó fue que el miércoles tomábamos la merienda juntos y les hacíamos un concierto privado para ellos, para los mellizos y sus padres. Ella tiene un hermano mellizo que se llama Ulises. Tenían 7 años en ese momento. Y ella llegó ese día y como venía un concierto que les hacíamos a ellos, me trajo de regalo sus poesías. Con 7 años me trajo una hoja que la tengo por ahí todavía guardada, que es un menú de un restaurante chino con las poesías escritas de los espacios en blanco que había copiado porque eran unas poesías que ella también tenía, ¿no? Bueno, entonces cuando me trae sus poesías estaban buenísimas. Estaban buenísimas. Y al día siguiente, quiero decir algo porque es muy gracioso también, que todo esto sucedió más o menos en esta época del año, porque creo que ellos vinieron a un concierto un 23 de febrero. Y al día siguiente, que yo ya, bueno, ahí nos despedimos, o sea, pasamos la tarde, hicimos el concierto, y me llevé las poesías que me había traído de regalo. Y ahí apareció que el nombre del espectáculo que yo estaba intentando armar era Poeta Niña, que algunas de esas poesías, que además estaban muy en sintonía con unos textos de una filósofa que se llama María Zambrano, que habla mucho de las palabras como iluminación, ¿no? Y bueno, las poesías de la nena, que tenían muchísimo nivel, tenían como todo un trasfondo filosófico compartido con muchos textos que yo tenía seleccionados. Entonces ahí apareció que el espectáculo se iba a llamar Poeta Niña. Toda una sincronía impresionante. Impresionante. Que yo iba a incluir, le pedí autorización para incluir sus poesías, y bueno, y entonces después cuando llegué a Buenos Aires me puse a trabajar fuerte porque ya, o sea, como que eso fue lo que catalizó mucho de lo que yo ya tenía ahí flotando. Y bueno, y entonces durante 4 meses ensayé 4 días por semana, 4 o 5 horas, y después estrené el espectáculo. Y después hice, con el espectáculo, fui a un festival en Santiago de Compostela, y después hice 3 giras más, ¿no? A España. Entonces, en una de las giras hice una función a la que vino la Poeta Niña, y que fue hermoso, y fueron además un grupo de amigos de ella a la función, y por supuesto que cuando finalizó la obra subió al escenario a saludar, que había puesto su mejor vestido, y qué tengo la bonito. foto de ella saludando con su mejor vestido y un chupetín en la mano. Ay, qué hermosa, por Dios. Qué belleza. Y qué bueno esto de rescatar, esto que vos estás contando, de alguna manera es una forma de rescatar cosas que los chicos tienen y que, o sea, la enorme capacidad creativa que los chicos tienen y que a veces queda sepultada en la cosa latente sin poder desarrollarse, ¿no? Y que es tan alucinante y tan importante que lo puedan desarrollar. Y además también cosas que a veces como son tan profundas, primero, ¿no? Como poder hablarles en ese profundas, y por ejemplo, hay un texto de ella, que es el primero que yo incluyo en el espectáculo, que dice: detrás del mundo hay cosas interesantes.
cosas chulas, como un lugar sin soñar. Y el asunto es que la palabra chula o chulo, que es una palabra que se usa mucho en España para decir que es como algo lindo, lindo y canchero, ¿no? Bueno, yo obviamente, así como trabajo con otros poetas iberoamericanos, la dejé como es, porque es una poesía. Pero lo que es la energía de las palabras, que yo muchas veces cuando estoy en Buenos Aires y hago función y digo ese texto, cuando digo chulas, los niños se ríen, los grandes también. O sea, es como una palabra que ya, aunque no sepas qué quiere decir, sabes qué quiere decir, ¿no? Como sí, ya tiene su fuerza, claro, claro. Qué genial. Y después otra cosa que también es interesante en relación a esto de los niños, es que yo incluí, por ejemplo, un par de poemas de Federico García Lorca de cuando él era niño o adolescente. Y una de las cosas más fuertes es que uno de esos poemas, que creo que lo escribió a los 14 años, una cosa así, tendría que fijarme, no quiero ahora decir, se llama Canción del Colegial, ¿no? Y bueno, dice unas cosas que esperemos que las escuchen cuando vayan a ver la obra, pero a mí lo que me llama la atención es que ese poema, muchos niños me preguntan quién lo escribió. Ajá. O sea, así como que les quede algo, cuando Algo termina la pasa. función, claro, algo pasa, que a ellos, porque cuando, o sea, digo, después, cuando termina la función, varias veces me pasa, ¿no? O que se quedan con algo, yo lo hago con un instrumento de percusión, y bueno, o sea, digamos, cada poema no es un espectáculo de recitado, es un espectáculo de acción, ¿no? Entonces cada poema tiene su desarrollo en acción y va como armando la dramaturgia que va contando cómo hizo esta persona para poder resistir en esa oscuridad que se le hizo cuando le dijeron que no iba a hacer nada, porque era una niña, que las niñas no eran nada, ¿no? Entonces, cada poema tiene su acción y tiene sus cosas, pero bueno, ese me impresiona que muchas veces los nenes me preguntan, ¿y ese quién lo escribió? Y ese que no lo quiero decir ahora el poema, pero bueno, como que por ahí me dicen una partecita y me dicen quién lo escribió. Y me impresiona porque es de Lorca y para él, o sea, no. Sí, sí, nada menos, ¿no? Vos decís, bueno, evidentemente ahí había algo muy interesante. Qué genial. La verdad que me dan muchísimas ganas de verlo. Sé que el espectáculo, además de lo que estás contando, por un poco leí una pequeña reseña que nos mandaste del espectáculo y que dice un espectáculo plástico, musical, poético, filosófico, singular y mágico que reúne poesías escritas por niños y poetas consagrados. Una experiencia emocional, intelectual y artística que no deja a nadie indiferente. Porque como dice Ramón Gómez de la Serna, la poesía agujerea el techo para que veamos el cielo. Me pareció tan bello ese resumen que pudiste encontrar para describir tu obra y también las imágenes que por ahí esta pequeña charla que estamos teniendo en la edición voy a incluir algunas imágenes como para que el público vaya teniendo alguna idea, que son muy bellas, que tiene un vestuario hermoso el espectáculo. Tiene un vestuario que hizo Marcela Bea muy, muy bello. O sea que el Muy público también bello y que viene a encontrarse trabajamos. con unas imágenes muy interesantes, muy inspiradoras, como dijiste vos tanto al principio, ¿no? Sí, que bueno, toda la parte plástica tiene varias inspiraciones. Por un lado hay como una inspiración en una artista que inclusive vivió un tiempo en la Argentina, que se llamó Maruja Mayo, que es una pintora que, bueno, una mujer muy avanzada que hacía instalaciones en la década del 30, bueno, una genia.
Y después, bueno, cosas como medio surrealistas también, y el vestuario también trata de ir acompañando toda una poética que tiene que ver con la perspectiva del tiempo desde una mirada por ahí filosófica, ¿no? Donde el tiempo es otra cosa, no es esta cronología donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, digo, los tiempos y las personas que están, de las que podemos estar cerca a través de los libros o a través de que nos llega algo de su inspiración a través de una obra, ¿no? Volviendo un poco a esta idea de qué es lo artístico, ¿no? Y cómo lo artístico no es algo para que miremos y digamos, ay, sí, no, qué importante es, sino que es algo que nos toca en lo profundo y que nos toca a través del tiempo también, que permanece. Y otra cosa, también otros momentos que para mí son increíbles, yo incluí algunas, hablando de esto del recorrido de cada uno, cuando yo era chica, fui unos años a una escuela de música que funcionaba a contraturno en una escuela, digamos, una escuela estatal, ¿no? de la ciudad, a contraturno había una escuela de música a partir de las 5 o 6. Entonces yo iba a guitarra y entonces tenía que ir también a solfeo y a coro. Y el profesor de coro que tenía nos hacía cantar líderes de Beethoven, de Liszt. Bueno, entonces hay un líder de Beethoven que habla de las quién mueve las infinitas estrellas. Bueno, o sea, digo, cosas que yo recibí en mi niñez que me impactaron profundamente, ¿no? Entonces, yo lo incluí en un momento, ese y incluí otro que es una obra de Villalobos que se hace mucho con coros, que es A Rosa Amarela, que bueno, es una canción que él hizo de unas obras para niños muy lindas. Y también incluí entonces dos poemas del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui. Y la escritura de Atahualpa es una meditación, si estoy diciendo algo que sabemos, ¿no? Pero bueno, es una meditación muy profunda con la naturaleza, ni siquiera sobre, ¿no? Sí. Y bueno, uno de los poemas que para mí se relaciona con este líder de Beethoven es Tiempo del Hombre, que dice la partícula cósmica. Bueno, es un poema extraordinario para mí, que elegí hacerlo al principio, cuando empiezo a hacer, hago un poco tomando la impronta de Federico Manuel Peralta Ramos, para que parezca, ¿no? Y después, entonces al principio a veces parece algo gracioso, y después, uno entrando. Claro. Y bueno, es muy interesante, por supuesto, que no nos sorprende que a un adulto entre en esa vibración, ¿no? De esos textos. Pero es muy impresionante a veces lo que pasa con niños muy chiquitos con esos textos. O sea, todo lo que es no solo lo racional de la palabra, ¿no? Sino la acción profunda que la palabra tiene. Y en esto creo que, bueno, nosotras que fuimos a la Escuela Nacional de Arte Dramático, por ejemplo, recibimos una formación o las herramientas, ¿no? También como para desarrollar eso, bueno, que tiene muchísimo valor. Sí, porque totalmente. es la acción profunda que la palabra tiene, que es algo que un actor debe, o bueno, no quiero decir debe como mandato, ¿no? Pero que si tiene la posibilidad de tener las herramientas para abordar eso, es una llave maravillosa, porque es esa llave la que te permite generar ese sentido de comunión con algo que no es lo que el texto dice, sino lo que está ahí
flotando y haciendo que ese texto esté suspendido y vibrando con la experiencia de todos, ¿no? Muy interesante, totalmente, Gaby. Gaby, vamos a invitar al público. Bueno, vamos a empezarlo. Poeta Niña se va a presentar en el Espacio Teatral del Borde, en el ciclo Anfitrión, el sábado 9 de abril a las 20. ¿A qué público invitamos, Gaby? Un poco. Invitamos a niños de 5 a 100 años, recomendados 5 años. Tuve muy buenas experiencias igual con niños más pequeños, pero, o sea, eso es importante. Y digo, niños de 5 a 100 años es un espectáculo que es para, yo lo pensé para público familiar, es decir, para que todo el mundo se involucre viendo. Quiero decir también que no hay, es un espectáculo, es una obra de teatro, digamos, no hay, sin concesiones, digamos, ¿no? Como empieza y termina y tiene su desarrollo, y es una experiencia teatral. Y bueno, invitamos al público que le guste divertirse, emocionarse, contemplar, viajar a otra dimensión sin gastar demasiada plata. Por una módica suma. Por una módica suma. Claro. No hace falta que le guste la poesía, a lo mejor hay mucha gente que no tiene un contacto con la poesía, y sin embargo, o sea, no hace falta, porque no es un espectáculo para gente iniciada en el universo poético, necesariamente, eso es importante también. Es un espectáculo muy dinámico, es como un viaje a la noche de la imaginación, porque es un espectáculo que transcurre en la noche. Además, eso, cosa que muchos niños una vez pasó, perdón, perdón la digresión, pero una vez hice una función para una fundación de arte para chicos, que venían los chicos y sus familias. Y hubo una reflexión de una madre y de un niño de otra familia que fueron en la misma sintonía. Que el chico me dijo, a veces yo también estoy a la noche y a propósito me quedo despierto porque me imagino cosas, ¿no? Y la madre, que era la madre de otras personas, me dijo, a mí me hizo acordar cuando estoy a la noche, que estoy preocupada por algo y no me puedo dormir, y es cuando me puedo empezar a imaginar cosas de cómo puedo resolver mis problemas. Claro, sí. Evidentemente toca, más allá de la edad, toca alguna fibra común, claro. Claro. Entonces, bueno, invitamos a todos los que quieran pasar un rato amoroso con el cosmos, porque yo siento que también es eso, ¿no? Como traer algo del amor, de la resistencia poética.